Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos entonces con la solución de este ejercicio, ejercicio número 2, sobre el método de la doble fase en programación lineal del curso de investigación de operaciones. Nos piden al resolver minimizar t, dice, ¿no? Y ahí nos dan, fíjense, y está sujeto a, y tenemos dos restricciones, además de las restricciones de no negatividad. Y además nos dicen que en la primera fase obtenemos, y ahí nos dan un cuadro, ¿sí? Y nos piden hallar la solución. Muy bien, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Muy bien, en el ejercicio anterior habíamos visto, pues, ¿no? Que si teníamos una restricción del tipo menor o igual, como la tenemos aquí, ¿cierto? En la segunda restricción, le debemos sumar una variable de holgura que en nuestro caso, ¿cierto? Si miramos la tabla, esa variable de holgura tendría que ser S sub 1, ¿cierto? Entonces, la forma aumentada de esta restricción tendría que ser 2a más 2b menos c más S sub 1 igual a, en este caso, 7, ¿cierto? Mientras que si teníamos una restricción del tipo mayor o igual, como aquí la primera restricción, ¿cierto? Entonces tendríamos que restarle una variable de exceso, que en este caso, según observamos en la tabla, sería S sub 2, ¿cierto? Y sumarle una variable artificial que, según observamos en la tabla, sería W. Bien, entonces la forma aumentada de esta restricción estaría quedando así, ¿cierto? Menos S sub 2 más W, y esto sería igual a 12. Bien, entonces, según esta tabla, que es la solución de la primera fase, tenemos aquí ya los valores y nosotros sabemos que para la segunda fase ya no debemos contar con la columna correspondiente a la variable artificial, en este caso es W. Entonces ya no debemos obviar esa columna. Bien, ahí la vamos a tarcar. Vamos a tarcar ahí esa columna. Y también tenemos que tarcar la fila donde está la solución. Recuerden que en la primera fase teníamos que minimizar una función, ¿verdad? De tal manera que sería la minimización de la variable artificial o de la suma de variables artificiales si hubieran más de una. Bien, entonces tendríamos que eliminar también esta fila. Bien, los demás datos se van a mantener. Entonces vamos a poner una segunda tabla aquí, fíjense, ahí está nuestra segunda tabla. Vamos a poner aquí nuestra función, que es minimizar t igual a 2a menos 3b más c, ¿sí? Porque eso nos va a servir para poder llenar esta tabla que hemos puesto allí, que será la tabla de partida, pues, ¿no? Para iniciar la segunda fase. Muy bien, entonces en esta tabla, fíjense, nosotros sabemos que aquí deben ir nuestras variables básicas, ¿cierto? En esta columna, ahí la que estoy señalando. Bien, además tenemos un recuadro ahí, una zona rectangular, ¿cierto? Que representaría, pues, ¿no? La función objetivo. En este caso, aquí tendríamos que poner los coeficientes de las variables en la función objetivo, pero antes vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, minimizar t es lo mismo que maximizar menos t, ¿cierto? Fíjense que hemos multiplicado el primer miembro por menos 1, entonces el segundo miembro también debemos multiplicarlo por menos 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría así, menos t será igual a menos 2a más 3b menos c, ¿cierto? Entonces, ahora todo lo que está en el segundo miembro vamos a pasarlo al primero, ¿cierto? Pasan con su signo cambiado e igualamos a 0. Entonces, ¿quién irá en esta celda? Aquí irá menos t, ¿sí? Y en toda esa fila que está enmarcado, pues, con un rectángulo rojo, irán, pues, los coeficientes de las variables, pues, ¿no? Entonces, para el caso de la variable a, su coeficiente será 2, de la variable b menos 3, de la variable c 1, s sub 1 no está, así que le ponemos coeficiente 0, igual que s sub 2, y la solución 0. Bien, además habíamos dicho, pues, que todos los demás datos de la tabla anterior se van a mantener, ¿cierto? A excepción de lo que hemos
de la columna, ¿cierto? Donde está la variable artificial, y la fila de la solución, que representaba, pues ya lo habíamos dicho, una función alternativa, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí, fíjense, aquí iría un cuarto, ¿cierto? Un cuarto va aquí, luego un medio, ¿cierto? Iría aquí, luego tenemos 1, 0, menos un cuarto, 3, aquí iría 9 cuartos, 5 medios, 0, 1, menos un cuarto y 10. Bien, nos queda aquí la incógnita de qué variables básicas van a ir aquí, ¿cierto? ¿Qué variables básicas irán allí donde he puesto unos círculos ahí de color verde? Bien, son dos variables básicas, entonces nosotros debemos ubicar una matriz identidad, ¿sí? Una matriz identidad de orden 2, ¿cierto? En este caso sería, fíjense, esta matriz, pues, ¿no? Es una matriz identidad. Entonces eso nos da una pista y nos asegura, eso nos aseguraría, pues, quiénes irían como variables básicas. Por ejemplo, si nos fijamos, fíjense, este 1, ¿cierto? Debería ser el cruce de la columna donde está la variable c, entonces en esta fila, ¿cierto? Ahí también debería ir la variable c, ¿cierto? Ahora, este otro 1, fíjense, sería el cruce de la columna donde está S sub 1, entonces esta fila, aquí también debería ir S sub 1. Muy bien, entonces de esa forma ya sabemos qué variables básicas van a ir ahí. Bien, vamos a borrar por aquí. Entonces ahora sí sabemos que aquí va C y aquí va S sub 1. Muy bien, ahora, por otro lado, fíjense, observamos lo siguiente. Según esta tabla, ¿sí? La solución para menos t es igual a 0, ¿cierto? Y c sería igual a 3. Bien, S sub 1 no lo tomamos porque es una variable de holgura. Bien, entonces, si nosotros reemplazamos en nuestra función objetivo, que es menos t, ahora sería maximizar menos t, ¿verdad? Menos 3, que es menos a más 3b menos c. Y reemplazamos los valores de a, b y c, solamente tenemos c, ¿verdad? Entonces, menos t nos saldría menos c, pero c vale 3. Fíjense, menos t nos sale igual a menos 3. Sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Menos t nos sale 0. Nos ha salido 0. Fíjense, eso no puede ser, ¿verdad? Hay una incongruencia allí. Hay una incongruencia. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos que si c y S sub 1 son variables básicas, ¿sí? Si C y S sub 1 son variables básicas, sus coeficientes en la función objetivo deben ser ceros, ¿sí? Pero ¿qué observamos aquí? Que el coeficiente de C en la función objetivo es 1. El coeficiente de S sub 1 sí es 0, ese está bien, pero el coeficiente de C debería ser 0 y sin embargo es 1. Ahí tenemos que hacer una modificación. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a llamar a este f sub 0, f sub 1, f sub 2. Vamos a poner un nuevo cuadrito por aquí. ¿Sí? Ahí está. Un nuevo cuadro. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, para poder corregir eso, que el coeficiente de la variable básica c en la función objetivo debe ser 0, lo que vamos a hacer es a f, vamos a ponerlo por acá, a todos los elementos de f sub 0, le vamos a restar f sub 1, ¿sí? Le vamos a restar f sub 1. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Fíjense muchachos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de f sub 0? Son 2, menos 3, 1, 0, 0 y 0, ¿cierto? Y los elementos de f sub 1, ¿cierto? Serían, vamos a multiplicarlo por menos 1, ¿sí? Para después sumarlos, que es lo mismo que restar, ¿no? Esas dos filas. Pero al multiplicarlo por menos 1 tendríamos menos un cuarto, menos un medio, menos 1, 0, un cuarto y menos 3, ¿cierto? Entonces vamos a sumar ahora. Vamos a sumar
Vamos a sumar. Entonces 2 menos un cuarto. Eso nos estaría dando 7 cuartos. Luego tendríamos menos 3 menos un medio. Eso nos estaría dando menos 7 medios. Aquí 0, 0, un cuarto aquí y menos 3. Entonces aquí iría menos t, ¿cierto? Luego aquí iríamos lo que acabamos de hallar, pues 7 cuartos menos 7 medios, 0, 0, un cuarto y menos 3. Muy bien. Listo, entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Listo. Y lo demás vamos a copiar nuevamente igual. Ahí está, nuevamente estoy copiando. ¿Y qué tenemos ahora aquí? Fíjense, señores, ¿qué tenemos? Fíjense, ahora sí la solución nos ha dado menos 3, ¿verdad? Lo que queríamos, ¿cierto? Queríamos que la solución nos dé menos 3, ¿sí? Y, o sea que menos t sea igual a menos 3. Y además ya tenemos, pues, ¿no? Los coeficientes de las variables básicas en la función objetivo ya son ceros. Bien, entonces ahora sí ya podemos dar inicio a la segunda fase, ¿cierto? Podemos dar inicio a la segunda fase. Muy bien, entonces vamos a ver qué variable entra, qué variable sale, ¿sí? Fíjense, el problema hemos dicho que ahora se trata de un problema de maximización, ¿cierto? En un problema de maximización, la variable de entrada será aquella variable no básica, ¿cierto?, cuyo coeficiente sea el más negativo. ¿Cuáles son las variables no básicas? Las variables no básicas serían A, B y S sub 2, ¿cierto? Entre estas tres variables no básicas, ¿quién tiene el coeficiente más negativo? ¿Quién tendría el coeficiente más negativo? En este caso B, ¿cierto? B. Entonces, esa será nuestra variable de entrada. Vamos a señalar ahí la columna. El coeficiente más negativo, ahí tenemos. Muy bien. Entraría B entonces a la base. ¿Y quién sale? Entonces, para hallar esta variable de entrada hemos aplicado nuestro criterio de octamilidad. Ahora, para hallar la variable que sale, vamos a aplicar el criterio de factibilidad, o también llamado del cociente, ¿no?, o ratio. Muy bien, para eso debemos dividir cada una de las soluciones de las variables básicas entre los elementos respectivos de la columna pivot, es la columna que acabamos de enmarcar ahí en verde, ¿sí? Entonces, de esta manera, 3 entre un medio, eso nos da 6, y 10 entre 5 medios, ¿cierto? Si operamos eso nos va a dar 4. Bien, y escogemos el menor positivo. El menor positivo en este caso va a ser 4, ¿verdad? Entonces vamos a enmarcar eso. Ahí ya tenemos, pues, ¿no?, que nuestra variable de salida será S sub 1, ¿cierto? Y nuestro elemento pivot estará aquí, pues ubicado en esta celda que le estoy ahí encerrando en un círculo. Muy bien. Muy bien, entonces vamos con un nuevo cuadrito. Sí, vamos con un nuevo cuadro, lo voy a jalar por aquí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense, vamos a hacer, esta será nuestra primera iteración. Muy bien, entonces fíjense, vamos a llamar esta fila F sub 0, F sub 1 y F sub 2. Bien, entonces nuestra fila pivot pues será la fila F sub 2, pero debemos transformar ese elemento pivot a 1, ¿cierto? Entonces la fila F sub 2 vamos a multiplicarlo por 2 quintos, ¿cierto? Vamos a multiplicar toda esa fila por 2 quintos con el objetivo de transformar ese elemento pivot que es 5 medios a 1, ¿cierto? Ahora, además en esta nueva tabla que he puesto,
Aquí será menos t. Luego habíamos dicho que la variable de entrada va a ser la variable b y ese 1 sale, pues, ¿no? De la base. Bien, entonces ahora sí vamos a multiplicar toda esa fila de f sub 2 en la tabla anterior por 2 quintos y vamos a poner los resultados en la nueva tabla. Muy bien, entonces tendríamos 2 quintos por 9 cuartos. ¿Cuánto nos dará eso? Sacando mitad aquí, nos dará 9 décimos, ¿cierto? Entonces ponemos aquí 9 décimos. Bien, luego tendríamos 2 quintos por 5 medios, eso nos da 1, 2 quintos por 0, 0, 2 quintos por 1, 2 quintos. Luego tendríamos 2 quintos por menos 1 cuarto, mitad a mitad, ¿cierto? Nos da menos 1 décimo, menos 1 décimo por aquí. Y luego 2 quintos por 10, eso nos estaría dando 4, ¿verdad? Ponemos 4 allí. Muy bien, listo. Entonces, fíjense, aquí tendríamos nuestra fila pivot, que es la fila 2, con el elemento 1, ¿cierto? Como elemento pivot al número 1. Entonces tendremos que hacer aquí 0, ¿verdad? ¿Cierto? Tendremos que hacer 0 los demás elementos de esa columna pivot. Muy bien, entonces vamos a empezar. Listo, vamos a empezar por aquí. Muy bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Necesitamos que este menos 7 medios resulte aquí en un 0, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vamos a copiar toda esa fila que le estamos llamando f sub 0 en la tabla anterior, ¿cierto? Los elementos de la tabla anterior son 7 cuartos, menos 7 medios, 0, 0, 1 cuarto, menos 3. Ahora nuestra fila pivot, que es la fila F2, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo por el negativo de menos 7 medios, o sea, vamos a multiplicar por 7 medios, ¿cierto? Por el positivo ahora. Muy bien, entonces tendríamos lo siguiente, 7 medios por 9 décimos. Lo multiplicamos por aquí, eso nos estaría dando 63 veinteavos, ¿verdad? Ponemos aquí 63 veinteavos. Luego 7 medios por 1 es 7 medios. Fíjense, al sumar ya se hace 0 eso, ¿cierto? Vamos a sumar miembro a miembro al final. Luego 7 medios por 0 es 0. 7 medios por 2 quintos. Eso nos sale 7 quintos. Luego tendríamos 7 medios por menos 1 décimo. Tendríamos 7 medios por menos 1 décimo, ¿cierto? Entonces tendríamos menos 7 veinteavos. Menos 7 veinteavos. Luego tendríamos 7 medios por 4. Eso nos va a dar 14, ¿verdad? Muy bien, a continuación tenemos que sumar miembro a miembro, habíamos dicho. ¿Sí? Sumamos miembro a miembro. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? A ver. Tendríamos 7 cuartos más 63 veinteavos, ¿verdad? 7 cuartos lo vamos a multiplicar todo por 5, 35 veinteavos sería. ¿Ves? 35 veinteavos es lo mismo que decir 7 cuartos. Eso sumado con 63 veinteavos, ¿cierto? Nos estaría dando entonces 98 veinteavos, que simplificando son 49 décimos. ¿Sí? 49 décimos aquí, aquí 0, 0 aquí, 7 quintos aquí, ¿cierto? Luego debemos sumar 1 cuarto menos 7 veinteavos. ¿Cuánto nos dará aquí? ¿Cierto? Aquí nos dará mínimo como múltiplo 20 a 5 acá, menos 7. Eso nos da menos 2 veinteavos, que es igual a menos 1 décimo, ¿cierto? Menos 1 décimo aquí. Y aquí 11. Estos valores los vamos a copiar aquí. 49 décimos, 0, 0, 7 quintos, menos 1 décimo y aquí 11. Bien, vamos a borrar todo esto para hacer ahora la siguiente fila. Bien, entonces fíjense, necesitamos un 0 aquí que proviene de este, ¿no? De este elemento ubicado en la misma posición pero en la tabla anterior, ¿ve? Está un medio allí, ¿verdad? Entonces vamos a copiar toda la fila 1,
¿cierto? Todos los elementos de la fila 1 de la tabla anterior, ¿sí? Que es un cuarto, un medio, 1, 0, menos un cuarto y 3, ¿cierto? Entonces fíjense, vamos a multiplicar ahora nuestra fila pivot, que es la fila 2, la vamos a multiplicar por menos un medio, ¿sí? Multiplicamos por menos un medio, es decir, por el mismo elemento pero con el signo, o sea, el valor del mismo elemento ubicado en la misma columna pivot pero con el signo contrario, o sea, sería menos un medio aquí, ¿cierto? Por eso vamos a multiplicar toda nuestra fila 2. Entonces empezamos menos un medio por 9 décimos, eso nos va a dar menos 9 veinteavos, ¿cierto? Menos un medio por 1, menos un medio por 0 es 0, menos un medio por 2 quintos, eso nos va a dar menos un quinto. Luego menos un medio por un décimo, eso nos va a dar un veinteavo. Y luego menos un medio por 4, eso nos va a dar menos 2, ¿cierto? Menos 2 ahí, muy bien. Y luego vamos a sumar, pues, ¿no? Sumamos miembro a miembro. Sumamos aquí. Listo, entonces al sumar, ¿qué tendríamos? A ver, tendríamos, a ver, un cuarto menos 9 veinteavos, ¿cierto? Entonces 20 aquí, 5 menos 9, esto es igual a menos 4 veinteavos, que simplificando es menos un quinto. Luego 0, 1, menos un quinto aquí, y aquí tendríamos menos un cuarto más un veinteavos, ¿cierto? 20 aquí, menos 5 más 1, eso también nos va a dar menos 4 veinteavos, que es igual a menos un quinto. Menos un quinto también aquí y aquí 1. Y todo eso lo copiamos aquí, pues. Menos un quinto, 0 ya está, 1 aquí, menos un quinto nuevamente y 1. Muy bien, vamos a borrar nuevamente todo por aquí para analizar esta tabla que nos ha salido, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces esta es la nueva tabla. Vamos a ubicar aquí nuestras variables no básicas. Nuestras variables no básicas serían A, sería también S sub 1 y sería S sub 2. Bien, entonces aquí debe, por el criterio, ¿cierto?, de octabilidad, debe entrar a la base aquella variable que en la función objetivo sea la más negativa. En este caso sería S sub 2, ¿cierto? S sub 2 entraría a la base, ahí está, marcamos ahí la columna correspondiente a S sub 2, pero ¿quién saldría de la base? Entonces para eso debemos dividir cada una de las soluciones de las variables básicas, ¿cierto?, de C y de B, ¿sí?, entre sus correspondientes elementos de la columna pivot que acabamos allí de poner en un rectángulo verde. Entonces fíjense, es dividir 1 entre menos un quinto y 4 entre menos un décimo. Esos son negativos, entonces eso no lo debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, fíjense, a pesar que hay una variable por el criterio de octabilidad que debería ingresar, sin embargo no hay una que debería salir porque la división es negativa allí. Entonces se dice que la solución no está acotada. Bien, solución no está acotada. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio.